Seguimos adelante en Telebuen Día, queridos amigos. Es siempre muy grato recibir la presencia del señor Jorge Valle, expresidente de la República. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, es un gusto siempre verlo por acá. ¿Qué sensación tuvo como ciudadano uruguayo sobre la última gira del presidente Mujica? Bueno, mire, yo creo que las visitas de los presidentes son siempre buenas, se hacen relaciones, se trata de averiguar a ver qué chances tiene el país de mejorar su posicionamiento internacional. Creo que naturalmente el viaje fue muy intenso, muy extenso y le provocó mucho cansancio y eso inclusive lo obligó a interrumpir su viaje. Bueno, hubo un compromiso de las autoridades chinas para reforzar el presupuesto en materia de infraestructura y allí surge esa discrepancia respecto a si es importante contar con esos apoyos, pero sin lesionar lo institucional, los reglamentos internos. Mire, no sé de qué se trata porque información pública no se ha dado sobre las cosas que se analizaron y sobre los compromisos que no sé si se contrajeron o no, puesto que el Estado sobre estas cosas en estos últimos tiempos no ha dado una información clara, tampoco ha dado una información clara sobre la usina regasificadora, ni sobre todos los intentos, ¿se acuerda usted?, del ferrocarril de los pueblos libres, lo que se le ha publicitado, que no llegó a ningún lado, sí, el ferrocarril, ¿no, verdad? Lo que ha publicitado el gobierno todavía no le colma las expectativas. Bueno, no hay datos, y si no hay datos, además la pregunta es ¿y cuál es la carga de volumen que se pretende transportar por ferrocarril? ¿Cuál es? ¿Tiene una idea usted? No. Y bueno, yo tengo alguna idea de que no existe esa carga de volumen. Porque yo intenté, cuando llegaron los finlandeses, a hacer una sociedad entre Weyerhaeuser y tratar de que los finlandeses se instalaran en Paso de los Toros. Porque entonces se rehacía el Midland. ¿Sabe lo que me contestaron los de Weyerhaeuser? Me contestaron: el ferrocarril que teníamos en Canadá y Estados Unidos lo vendimos. Y nosotros no necesitamos ferrocarril porque no transportamos troncos de árboles, transportamos nada más que paneles industrializados en nuestra fábrica cerca de Tacuarembó. Y por tanto a veces tenemos 2 contenedores de paneles para un puerto, a la semana siguiente 3 contenedores para otro lugar, y por tanto hacemos aduana, los embarcamos en un camión, los mandamos la noche anterior y a la mañana siguiente están al lado del barco. Presidente, pero la discusión entonces por el ferrocarril desde su punto de vista es estéril. Mira, hace mucho tiempo que yo siempre advertí que eso no tenía viabilidad porque no hay masas ni volúmenes y los ferrocarriles se especializan en transportar grandes volúmenes a precios bajos. Y salvo el arroz que viene de Río Branco, básicamente, la madera se va a transportar por el río, porque la madera Conchillas, primero no tiene ferrocarril para llegar, Conchillas, no tiene tampoco carreteras para llegar. O sea, el mecanismo son barcazas por el río Uruguay, que es mucho más barato. Y la otra empresa que existe y que demanda mucha materia prima, que es Botnia, ya está organizada de otra manera y tiene imposibilidad de recibir su materia prima por ferrocarril. Ahora, lo que sucede es que estos anuncios vienen acompañados de un diagnóstico que habla de una situación crítica de la infraestructura, por ejemplo, rutas que se rompen y que no tienen la capacidad de recuperación por un país que además ha crecido desde el punto de vista de la producción. Las rutas siempre existieron y lo que pasa es que en el gobierno del doctor Vázquez no se puso un peso arriba de las rutas. Cáceres se las dejó todas arregladitas. Y se la dejó con los peajes, Era el primer que tanto criticaron y que se han mantenido hasta el día de hoy. Entonces, claro, hay un déficit de inversión, básicamente ¿en dónde? Y en el sector que manda los envíos de materias primas básicas, o para Montevideo o para Chipiar, que viene por la Ruta 6, por Sarandí del G, o de lo contrario, los que van a Botnia por la Ruta 21 y la continuidad, o sea, entre Tres Bocas y Fraivento, prácticamente. Lo del presidente Vázquez se podría explicar en atención a que estaba saliendo de aquella crisis fenomenal que vivió el país. No se puede explicar, porque durante aquella crisis nosotros seguimos invirtiendo y por eso tuvimos la imaginación suficiente para crear la unión entre lo que daba el peaje como repago de los préstamos que daba la CAF.
y desde la Corporación para el Desarrollo se armó ese criterio que se ha mantenido hasta el día de hoy. Lo que pasa es que en aquel tiempo evidentemente la infraestructura no se tomó en cuenta como un hecho importante porque había quedado el país con carreteras que le permitían atender sus obligaciones. Bueno, hoy se habla de un desfasaje en la inversión de unos $1.000 millones aproximadamente y la necesidad de invertir 400. Y el otro día el ministro de Transporte me decía acá que llegará a una inversión de $200 millones. Volvamos sobre el viaje del presidente y este debate que se genera con estos viajes sobre la inserción internacional de Uruguay. Y allí es donde aparece este anuncio de respaldo del vicepresidente de la República al Pacífico, los que siguen apostando al Mercosur. ¿Cómo observa, qué comentarios tiene sobre este debate, presidente? Mire, yo creo que es una cosa que no tiene más lugar para ser debatida. ¿La inserción internacional? No, no hay más lugar para ser debatida. En una palabra, nosotros hicimos un acuerdo con México y notoriamente México no forma parte del Mercosur. Quiere decir que las cosas cuando uno se dispone a hacerlas y tiene cierto conocimiento de cómo ellas se pueden llevar adelante, se llevan adelante. El Paraguay acaba de ser recibido como observador, como un grado previo para el segundo paso, que es la integración del Paraguay y los acuerdos con los países. En Cali, una reunión enormemente importante, porque en Cali se reunieron los mexicanos, los colombianos, los peruanos y los chilenos, más Costa Rica, más Panamá, que está justo en la puerta para entrar, con Paraguay, que está cerca, y armonizaron una zona de libre comercio entre ellos, y además también entre 3 de esos 4 países comenzaron a tener una bolsa en común. Pero pocos días después de la reunión de Cali, hubo una reunión en Lima. En la reunión de Lima participaron todos los países del Pacífico, del lado de América, por ejemplo, participó Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, y del otro lado Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, constituyeron una organización llamada Transpacífico, invitaron al Japón, y el ministro de Comercio chino dijo que bueno, que ellos iban a empezar a mirar si eso les convenía o no les convenía. Paralelamente a eso, Enrique Iglesias, nuestro querido Enrique Iglesias, convocó para la ciudad de Santander una reunión de expertos americanos en comercio para que analizaran el cambio fundamental que esto supone. O sea, el eje se muda hacia el Pacífico. En pocos días más, los Estados Unidos se van a reunir en Irlanda con los países de Europa para tratar de armonizar una zona de libre comercio entre Europa y en los Estados Unidos. El único que ha pateado un poco el chiquero es Francia, que dice que eso no le sirve, que no le conviene, pero al final no va a tener más remedio que entrar. Francia tiene siempre miedo a la competitividad. Pero Francia no va a tener más remedio que entrar si los Estados Unidos y los alemanes y los ingleses empujan una zona de libre comercio. Entonces, ¿qué resulta? Sí. Resulta que tenemos en Asia y América una zona que se está armando de comercio libre. En Europa, otra zona que se está armando con el propósito firme de los Estados Unidos de hacerlo. Y nosotros en el Mercosur aislados entre nosotros. Ya hay protestas serias sobre ello en Brasil. Ya los editoriales de O Globo y de otros diarios importantes le preguntan a la presidenta del Brasil ¿hasta cuándo vamos a pagar el costo argentino? Nadie puede hacer una sociedad en ningún lugar del mundo, ningún país del mundo con la Argentina. Porque la Argentina no cumple el tratado del Mercosur, no cumple nada, absolutamente nada. Y ahí es donde aterrizamos a nuestra realidad. Desde su punto de vista, el debate está superado, la Alianza del Pacífico es el futuro. No, la integración es el futuro. La integración con Dios y con todo el mundo, porque esos países que se han unido en el norte de América, en el lado Pacífico, tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, tienen acuerdos de libre comercio con Europa. Están integrados al mundo. Aquí no solamente no estamos integrados al mundo, sino que vivimos en un Mercosur encerrado. Al punto tal que recientemente la Comisión de Programa del Frente Amplio
ha dicho que está en contra de un acuerdo con los Estados Unidos y que está a favor de un acuerdo con Guyana, Surinam y el Ecuador. ¿Usted se da cuenta qué clase de disparate? Por suerte, el senador Amorín acaba de plantearle al Senado de la República que se discuta este tema, y eso se va a discutir en el Senado dentro de pocos días, para ver hacia dónde va el Uruguay. Y el rumbo de Uruguay está tan condicionado por lo ideológico que no se pueda despegar con esos argumentos que tiene usted, por ejemplo. Mire, perdóneme, yo no sé por qué está condicionado, pero está condicionado fundamentalmente por algo que es trágico. La ausencia de toda noción de que el mundo existe como tal y que no se puede reemplazar la realidad del mundo, la realidad comercial del mundo, por una idea particular que tenga un grupo humano o un sector. Por regla general, los americanos han sido siempre muy aislacionistas. Sin embargo, la realidad del Asia, de China, la realidad de América y de Europa, los ha llevado a buscar acuerdos de comercio con todo el mundo. Ahora, doctor, decir que no tenemos una visión, una mirada, una concepción de lo global, ¿no es subestimar a un equipo seguramente profesional que trabaja en estas cuestiones, a la Cancillería, por ejemplo? Yo no la subestimo a la Cancillería, la estimo mucho, pero veo que es el reino del macaneo, al punto que la Cancillería acaba de decir que para democratizar la profesión de embajador no hay que saber inglés. Supongo que en China se comunicarán por señales de humo o por el lenguaje, no sé, de los chinos primitivos. O sea, aquí la Cancillería dice, la realidad no me interesa. ¿Y dónde está ese concepto que tiene usted de desconocimiento del mundo? Yo qué sé dónde está, pregúnteselo a los responsables, pregúnteselo al por eso, canciller. ¿no está en la Cancillería? Pregúnteselo al presidente de la República y al canciller, que dice más y mejor Mercosur. Más y mejor Mercosur. Nunca he visto un grado de irrealidad más absoluto en la vida de un país, con un país como la Argentina, que no le deja a usted importar absolutamente nada y que desconoce lo que firma, y lo desconoce todos los días. Y con Brasil, que está cerrado. Brasil, ¿Por qué usted cree que Brasil no crece? No, yo le iba a preguntar por qué Brasil no termina de instalarse definitivamente. Porque Brasil no crece. Brasil no crece porque Brasil tiene una política cerrada. Al punto está que en el último trimestre creció el 0,6%. Brasil tiene una política cerrada. Brasil, que empujó su proyecto industrial. Hoy usted mira las cifras de exportaciones de Brasil y son materias primas. El 62% de las exportaciones brasileras son soja y mineral de hierro en bruto. Si usted le agrega a eso azúcar y café y productos avícolas y jugo de naranja, entonces el desarrollo industrial brasilero es para adentro. Y no hay ningún país que pueda vivir para adentro, ni los más grandes del mundo. Bien, ya que menciona Brasil, presidente, siempre se dijo el peso enorme que tiene en las decisiones estratégicas de Brasil Itamaraty. Y allí se entiende que hubo siempre una política de Estado y que hay mucho sostén en lo institucional del país. Uruguay, su sistema político, ¿no debería estar un poco más a la altura de estas circunstancias y ir todos juntos en procesos de integración? ¿A qué? Y bueno, al mundo, como dice usted. Bueno, pero sí, pero eso es lo que tiene que decidir es el gobierno de la República. Y en eso no da la chance. Pero ¿cómo si el señor presidente de la República ha dicho que hay que integrarse, pero como un todo, con la región? ¿La región quién es? Venezuela, ilegalmente sentado. Paraguay, afuera y haciendo acuerdos con el Pacífico. La Argentina, que está en el mundo de la locura económica. Y Brasil, que no ejerce un liderazgo, que no dice vamos para allá. Entonces, la región está como tal, como región, no se puede integrar con nadie. Porque si la primera cosa que hace la región es sus integrantes más importantes, más conspicuos, no cumplir con el tratado que firman. Bueno, ¿Quién va a ser socio con esa región como tal? Su vocación es provocar pensamiento y no caer en el alarmismo, pero ¿cuál es el riesgo de un proceso de integración desacertado? En primer lugar, no hay proceso de integración alguno, porque si usted en el Mercosur anuncia que usted se quiere integrar con la Guyana y con Surinam, lo van a mandar al Vilar de Bo antes de integrarse. Así que si usted se quiere integrar con la Guyana y con Surinam,
¿Qué le parece? La integración con la Guyana y con Surinam. Es en broma, ¿no? ¿Qué va a tener para usted de interés el mercado de la Guyana y el mercado de Surinam en lugar del mercado del Pacífico? ¿Pero qué clase de absurdo es ese? No, nosotros queremos integrarnos con Ecuador, con la Guyana y Surinam, dice la Comisión de Programa del Frente Amplio. Astori dice otra cosa, por ejemplo. Sí, pero la Comisión de Programa es la Comisión de Programa. Todo lo que dice el vicepresidente, nada se cumple. Pero es un programa que todavía no está... Pero es la Comisión de Programa. ¿Por qué no hablan con la Comisión de Programa? No hablen conmigo. No, hablen con la Comisión de Programa. Yo me digo a mí mismo, cuando el presidente de la República dice nos tenemos que integrar como una región y como un todo, por más que el vicepresidente diga lo contrario, el pensamiento político que prevalece es el pensamiento del señor presidente. Y el señor presidente sabe, porque ha viajado por el mundo, de que la región como tal nadie la recibe, porque uno de sus principales componentes e integrantes, que es la Argentina, no cumple con nada. Y el otro, que es Venezuela, ¿usted sabe en qué estado está Venezuela? Estado está Venezuela tan dramático que a la gente, ¿usted sabe qué le hacen en Venezuela a la gente para que no vuelva 2 veces a comprar la misma mercadería racionada al mismo supermercado o a otro supermercado? ¿Sabe lo que le hacen? Igual que en los campos de concentración, le ponen un número acá para que el venezolano que sale del supermercado A no vaya al supermercado B. Trate de averiguar qué es lo que pasa cuando abren las puertas del supermercado. Sí, hemos tenido referencias de todo eso. Vuelvo a la anterior pregunta. ¿El riesgo cuál es, presidente? Y el riesgo es muy sencillo. Sí. Usted se queda fuera del mundo. Y si se queda fuera del mundo, prácticamente todo lo demás tiene una ventaja. Mire, vamos a un caso muy tradicional. El Uruguay siempre tuvo una importante industria textil, muy importante industria textil. Hizo durante mucho tiempo muchos esfuerzos, preparó gente, invirtió dinero, tuvo fábricas importantes de tops. El Uruguay fue el segundo productor de tops del mundo después de Francia. Se terminó todo, no existe más. La gran exportación de lana uruguaya hoy es lana sucia. Porque nosotros, como no tenemos acuerdos de libre comercio con los americanos, no tenemos chance de vender las confecciones ni las telas al mercado de los Estados Unidos. Y por tanto, el único comprador es China, que nos lleva lana sucia. Bien. Hemos dado marcha atrás. En vez de vender confecciones, o telas, o tejidos de punto, o tops, exportamos lana sucia. O sea, exportamos lana y tierra. Ni siquiera lana lavada, sucia. Bueno, uno podría interpretar que hubo una regresión fuerte en el sector textil y que sin embargo hubo otros sectores que crecieron mucho. Pero ¿y por qué hubo una regresión fuerte en el sector textil? ¿Y por qué el Uruguay perdió todo ese sector industrial en donde el Uruguay, cuando comenzamos a impulsar la producción de lanas superfinas, que teníamos apenas 60.000 kilos, hoy estamos en más de 1,5 millones de kilos de lanas superfinas? ¿Por qué? Porque el cool wool es lo que hoy se precisa para los trajes, en donde usted con 100 gramos de lana, usted hace un traje. Pero para eso usted tiene que entrar al mercado. Y para entrar al mercado, usted tiene que competir con otro que ya puede entrar al mercado y que no paga impuestos. Pero como usted paga impuestos, usted queda fuera. Y por esa vía, nosotros terminamos con la industria textil para siempre en el Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tengamos árboles, y porque tengamos árboles no podemos tener industria textil. O soja, por ejemplo. O lo que sea. O sea, que la industria textil del Uruguay la terminamos. Bien, a ver si advierto lo que mucha gente tal vez puede estar pensando. ¿Cómo puede ser que a Uruguay siempre se lo instala como un país muy favorable, con reglas claras para el inversor, con un clima que permite la llegada de inversiones, y por otro lado tenemos el riesgo que usted señala del descalce del mundo? O sea, ¿por qué siguen llegando inversiones? ¿Por qué se sigue Bueno, confiando? las inversiones más o menos, ¿eh? Sí, bueno, pero... Más o menos. En los últimos tiempos las inversiones fundamentales estaban para comprar bonos del Tesoro.
Antes era inversión directa, como fue la inversión de Botnia y como fue la inversión de la nueva fábrica en Conchillas. Esa fue la gran inversión. Ahora está más lo especulativo, dice usted. Lo especulativo no, nada especulativo. Si el Uruguay necesita plata todos los meses porque gasta más de lo que recibe, tiene que pedir plata prestada. ¿Fue error entonces la decisión del Banco Central y del... No es error, es cambiar lo mismo. A ver, ¿cómo? En una palabra, supóngase que usted tiene fiebre y tiene 38,5, 39 de fiebre. La primera cosa que hacen a usted es bajarle la fiebre, pero no le arreglaron la enfermedad. O sea, acá cambiaron la modalidad de cómo van a recibir el dinero para ver si pueden recibir ese dinero a cortísimo plazo, a un mes, por ejemplo, en vez del 9%, a menos porcentaje. Pero no resolvieron el problema de la enfermedad. La enfermedad es que tienen que pedir plata prestada porque gastan más de lo que reciben. Y por tanto, plata prestada tienen que seguir pidiendo. ¿Es suya la frase esa que dice que el presidente Mujica le va a dejar una granada colgando en el pecho al próximo presidente? Claro. Al que sea, Sí. al del partido que sea. Primero le va a poner la banda, después le va a colgar una granada, va a sacar la espoleta y va a ir a la plaza a mirar la explosión. ¿O usted cree que el Uruguay puede seguir 5 años más con este costo de vida, que la cosa más barata para los uruguayos es viajar? Pero no es tremendista esa No figura. es tremendista, es realista. ¿Sí? Absolutamente realista. ¿Usted va al supermercado o no va? Sí. Y va, ¿y cómo le va en el supermercado? Está contento, ¿no? Se ve que está contento, mire qué contento que está. No. Cómo se ríe. Está contento. Sé a dónde Dígame apunta, una cosa. presidente. ¿Por qué los uruguayos van a la Argentina en masa? Porque es más barato, ¿no? ¿Y por qué los uruguayos se compran apartamentos en Miami y no se compran en Punta del Este? Porque es más barato. ¿Y por qué cree que las familias se organizan hasta en excursiones para ir a Florianópolis a veranear? Porque es más barato. ¿Usted conoce algún país más caro que el Uruguay? Bueno, francamente es No conoce, ¿no? ¿Verdad? No. Dígame una cosa. Hoy alcanza con ver las páginas de los diarios. Se ofrecen los viajes a todo el mundo, son los más baratos del mundo. ¿Usted sabe que cuesta mucho más barato almorzar en París que en Montevideo? Me lo decía el presidente de la Cámara de Industrias hace un tiempo acá. ¿Y dónde instala el concepto del el debate sobre el consumismo en todo esto? El debate sobre el consumismo es un macaneo como no he visto otro. O sea, el debate del consumismo quiere decir que los que tienen un salario no pueden comprar nada. Entonces, lo que fabrican, ¿a quién le venden? ¿Cuál fue el error de base del concepto de Marx? Marx dijo, bueno, si yo produzco este vaso tiene una plusvalía, que es la parte que yo me quedo del trabajo del obrero. Entonces produzco en la fábrica 1 millón de vasos. La plusvalía, ¿cuándo se concreta y cuándo se realiza? Cuando hay personas que compran los vasos. Y si produzco 1 millón de vasos, ¿quiénes son los que tienen que comprar los vasos? ¿Los ricos o los que viven de su trabajo? Los ricos ya tenían vasos. O sea, el consumismo, estar en contra del consumismo quiere decirle a la gente, usted no tiene derecho a tener heladera, a tener el aparato que le lava la ropa, a tener un auto, a tener una vacación. Entonces, ¿qué quiere decir esto el consumismo? Sí. O sea, la tecnología pone al alcance suyo todos los bienes. Usted tiene la tableta esa. Sí. Así que usted es un consumista de porquería con esa tableta. Claro, ¿sabe lo que pasa? Ahí está el razonamiento. Hay quienes dicen que el consumismo surge, por ejemplo, de que esto antes era un lujo, ahora pasó a ser cómodo hasta que se transforma en necesario. Y dígame una cosa, ¿y a usted no le parece bueno que usted, que es un individuo que llegó de Tacuarembó, agarrado a espejo, tenga la chance de tener una tableta como el señor hijo del millonario? ¿Pero qué es esto del consumismo? Que la gente se muera en la vida sin poder tener un auto, sin poder tener un elemento, sin poder llevar a sus hijos a Orlando, a Miami. ¿Pero qué clase de locura así que es esta? no le lleva ese concepto de la austeridad del presidente. Pero la austeridad del presidente es un macañador, porque si el presidente generara una austeridad y todo el mundo fuera austero, cerrarían todas las fábricas, se cerrarían todos los lugares de trabajo. ¿A quién le vende algo? Si usted pretende hacer una economía con lo que el presidente consume, está todo el mundo fundido. O sea, lo mejor que ha pasado en el mundo es que lo que tenían los ricos, ahora lo puede tener todo el mundo. ¿Por qué con todas estas ideas y toda esta catarata de
de provocaciones en De el buen sentido. provocaciones nada. Sí, no, Yo abro la ventana y miro. Sí, por eso, bárbaro. Y miro para afuera. Pero provoca pensamiento. ¿Y por qué no encaja dentro todavía del Partido Colorado? Pero Se ¿cómo voy a alejó, encajar si tengo 85 años? Pero usted está loco. Cuénteme de Adenauer, que es un ejemplo que usted pone. Ah, pero Adenauer tuvo una chance muy fuerte que nadie tuvo en el Uruguay ni tendrá. Sí. Una terrible guerra que terminó con todo el mundo. ¿Y él sabe qué hizo durante toda la guerra? Estuvo escondido en un monasterio guardado por los curas. ¿Y sabe que había sido antes Adenauer? Alcalde en la ciudad de Colonia, pero antes de que llegara Hitler. Así que tuvo 6 años encerrado en un monasterio. Y cuando salió, como le decían los alemanes, de Alte Fuchs, o sea, el viejo zorro, cuando salió se encontró con 2 cosas. Un país destruido, sin líderes políticos de ningún tiempo, se habían muerto todos, o los habían colgado porque habían estado con el régimen nazi, o habían muerto en la guerra o en los campos de concentración. Era prácticamente el único. Y encontró un hombre joven, muy joven, a quien le dio el manejo de la economía. Y hizo una economía abierta de un día para otro, que se llamaba Erhard. Y ese fue lo que hizo la economía social de mercado. Hizo la economía abierta. Y es a raíz de eso que Alemania, a partir de entonces, creció de forma tal que hoy Alemania sigue siendo el país que paga los más altos salarios y que vende más que ningún otro país del mundo maquinaria. Porque vende conocimiento. Claro, pero si Adenauer fuera a pensar como usted diría, bueno, yo estoy más viejo para meterme en estos líos. O sea, hoy un simpatizante del Partido Colorado que lo quiera orgánicamente adentro del partido no lo tiene porque usted dice que está viejo. No, yo no digo que estoy viejo, que voy a estar viejo. Me acaba de yo decir. digo que estoy medio ferruginoso. Lo que digo es que no me corresponde a mí, a los 85 años de edad, con una elección a los 87, con un marcapaso hace 14 años encima, salí a hacer campaña electoral, porque empiezo el lunes y el sábado me recogen en Parihuela, en una palabra. Qué bien que está usted, Jorge Valle, sí, fenómeno, pero me ve hoy. Ahora, si me obliga a mí a un ejercicio electoral durante 7 días seguidos, para arriba, para abajo, recorrer todo el país, hacer 32 discursos, resolver 25 líos, ¿sabe lo que me pasa? Me va a ver al Central. Y yo francamente no quiero que usted me vaya a ver al Central. Quiero venirlo a ver a usted acá. ¿Le pasó la posta a alguien y no la tomó? Mire, perdóneme, las postas no se pasan en política. A ver. La realidad de la política es que cada uno construye su mundo. Yo lo que hice en su momento fue decir que yo no iba a ser candidato y que ahí estaban todos los que habían sido mis ministros y que cada uno tenía su camino abierto. Y hoy hay 2 candidatos, uno es Pedro y otro es el senador Amorín. Y son ellos 2. Y tienen la obligación de enfrentar la realidad. ¿Y cuando mira la encuesta, Uruguay, presidente? Cuando yo miro la encuesta, recuerdo la mía. Cuando el señor González hizo la encuesta, cuando yo empecé a trabajar en política, tenía el 8%. Y con el 8% apuesta un solo senador y un solo diputado llega a la presidencia. Así que todo el mundo tiene chance, está mejor que yo. Con una reforma constitucional de por medio. Perdón, no, eso fue antes. La reforma fue mucho antes. Cuando yo llegué a la presidencia fue en oportunidad del gobierno en donde el doctor Vázquez y yo fuimos los candidatos finales. Correcto. Pero la reforma fue antes. Sí, pero usted arrastró, como parte de esa reforma, arrastró al Partido Nacional. Y sí, va a pasar siempre lo mismo. Va a pasar siempre lo mismo. Sea el Partido Nacional el que lleve al balotaje, o el Partido Colorado que llega al balotaje, o el Frente Amplio que llega al balotaje, siempre va a pasar lo mismo. Bueno, finalmente... Además le voy a decir una cosa. Claro. Mire que este mundo de la política va a cambiar, ¿eh? Bueno, iba a eso. Va a cambiar mucho, porque mire que el frente son 2 frentes distintos. 2 frentes distintos. Hay uno que no tiene nada que ver con el otro. Y se ve todos los días. Mire usted el lío que hay entre el ministro de Economía y el subsecretario. Por los impuestos. Nunca en mi vida vi esto. Nunca en mi vida usted a un ministro le imponía a un subsecretario. El subsecretario es un hombre de confianza personal y extrema del ministro. Acá el ministro abre la prensa y se encuentra con que el subsecretario sale, hace unas declaraciones imponentes a página entera y le dice al ministro lo que tiene que hacer en contra de lo que el ministro piensa. Al día siguiente sale el ministro,
y le dice que eso no se puede hacer. Discuten el programa del gobierno por la prensa. Un gobierno así, ¿sabe qué? Termina con los burros en el agua. O sea, no está resuelta para nada la próxima elección desde su punto de vista. Para nada. Los candidatos Estamos están recién en la recta opuesta. los candidatos Para hablar en términos burrero, sí que le encanta. estamos en el ciervo. En el ciervo. ¿Los candidatos están ya? Y yo qué sé, nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se en sabe. el frente sí, por ejemplo. Tampoco se sabe. Ah, mira. No, en el frente hay uno que viene corriendo de atrás que si alcanza, pasa. ¿Lo va a decir? Y claro, y si no, ¿por qué el señor Sendik dice que va a recorrer los 100 barrios porteños, los 100 pueblos? Eso no es Montevideo, eso es el país. ¿Por qué dice que él no va a ser vicepresidente del doctor Vázquez? Porque quiere ser candidato a la Y presidencia. bueno, no sé. algo quiere ser. Ajá. Hay que preguntarle Bueno, a él. le voy a preguntar. Antes que se funda el ANCAP con Alura Cuestas, antes que se funda, hay que preguntarle lo más rápido posible. Presidente, muchas gracias por sus usted. minutos. ¿Se enojó el otro día con Docenar? No, le dije simplemente que era una mentira cuando en el libro decía que el doctor Vázquez había ayudado a resolver la crisis. Cuando el doctor Vázquez lo que nos pidió fue que declaráramos default igual que la Argentina, que eso era una mentira. Que se podían tener opiniones buenas o malas sobre todo, pero sobre los hechos no. Sí, hay otro mito que Eso es una mentira. Claro. Usted ahí valoró mucho lo de Astori, por ejemplo. Dijo claramente que había Pero sido Dios una me actitud libre. patriota. ¿Pero cómo? Claro. Astori, perdón, solo él contra todo su partido. Otro mito que el otro día leyéndolo, también mucha gente sigue creyendo que usted llamó a Bush. No, nunca llamé a Bush, jamás. Por aquella ayuda financiera. Inclusive, Paulillo en su libro dice que mi hermano habló con el hermano de Bush, pero ni por las tapas. Mi hermano no lo conoce, ni nunca lo conoció, ni nunca habló. Mi hermano está en Vermont, sometido ahí al riguroso invierno frente al Canadá. 3 metros de nieve, 20 grados bajo cero. ¿No? Mi hermano no tiene nada que ver, ni lo conoció, ni habló nunca. Usted simplemente advirtió que era una crisis institucional más que financiera, que ahí estaba el problema. Yo le dije a Fernández Feingold, que fue el que habló, vaya y dígale al canciller, al secretario del Tesoro, o sea, al ministro de Economía, que en el Uruguay el tema no es que falte plata. Lo que se cae en el Uruguay no es la plata, son las instituciones. Y a la vuelta de pocas horas me llamó el embajador Fernández Feingold, un excelente embajador, para decirme que Bush había dado una orden de que nos ayudaran. Y bueno, salimos a flote. Muchas gracias. A usted. El doctor Jorge Valle. Seguimos adelante luego de la pausa. Tiempo que yo siempre advertí que eso no tenía viabilidad porque no hay masas ni volúmenes y los ferrocarriles se especializan en transportar grandes volúmenes a precios bajos. Y salvo el arroz que viene de Río Branco, básicamente, la madera se va a transportar por el río, porque la madera Conchillas, primero no tiene ferrocarril para llegar, Conchillas, no tiene tampoco carreteras para llegar, o sea, el mecanismo son barcazas por el río Uruguay, que es mucho más barato. Y la otra empresa que existe y que demanda mucha materia prima, que es Botnia, ya está organizada de otra manera su viaje. Bueno, hubo un compromiso de las autoridades chinas para reforzar el presupuesto en materia de infraestructura y allí surge esa discrepancia respecto a si es importante contar con esos apoyos, pero sin lesionar lo institucional, los reglamentos internos. Mire, no sé de qué se trata porque información pública no se ha dado sobre las cosas que se analizaron y sobre los compromisos que no sé si se contrajeron o no, puesto que el Estado sobre estas cosas en estos últimos tiempos no ha dado una información clara, tampoco ha dado una información clara sobre la usina regasificadora, ni sobre todos los intentos, ¿se acuerda usted?, del ferrocarril de los pueblos libres, lo que se le ha publicitado, que no llegó a ningún lado el ferrocarril, ¿no verdad? Lo que ha publicitado el gobierno todavía no le colma las expectativas. Bueno, no hay datos, y si no hay datos, además la pregunta es ¿y cuál es la carga de volumen que se pretende transportar por ferrocarril? ¿Cuál es? ¿Tiene una idea usted? No. Y bueno, yo tengo alguna idea de que no existe esa carga de volumen. Porque yo intenté, cuando llegaron los finlandeses,
a hacer una sociedad entre Weyerhaeuser y tratar de que los finlandeses se instalaran en Paso de los Toros, porque entonces se rehacía el Midland. Seguimos adelante en Telebuen Día, queridos amigos. Es siempre muy grato recibir la presencia del señor Jorge Valle, expresidente de la República. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, 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 bien. Bueno, es un gusto siempre verlo por acá. ¿Qué sensación tuvo como ciudadano uruguayo sobre la última gira del presidente Mujica? Bueno, mire, yo creo que las visitas de los presidentes son siempre buenas, se hacen relaciones, se trata de averiguar a ver qué chances tiene el país de mejorar su posicionamiento internacional. Creo que naturalmente el viaje fue muy intenso, muy extenso y le provocó mucho cansancio y eso inclusive lo obligó a interrumpir. ¿Sabe lo que me contestaron los de Weyerhaeuser? Me contestaron: el ferrocarril que teníamos en Canadá y Estados Unidos lo vendimos. Y nosotros no necesitamos ferrocarril porque no transportamos troncos de árboles, transportamos nada más que paneles industrializados en nuestra fábrica cerca de Tacuarembó. Y por tanto a veces tenemos 2 contenedores de paneles para un puerto, a la semana siguiente 3 contenedores para otro lugar, y por tanto hacemos aduana, los embarcamos en un camión, los mandamos la noche anterior y a la mañana siguiente están al lado del barco. Presidente, pero la discusión entonces por el ferrocarril desde su punto de vista es estéril por la red. Mira, hace mucho tiempo